personas y a sus discípulos de una manera muy especial, así como lo hace cada día con tu vida y la mía. Yo doy gracias al Señor porque ayer en la madrugada, 5:36 exactamente, porque miré la hora y bueno, llámele ataque del enemigo, llámele enfermedad, llámele, pero estuvo. Y fue una descompostura tan grande que hacía años que yo no tenía algo parecido, muy grande y con muy pocas fuerzas. Y si usted me pregunta si me dolía acá, no, era una descompostura terrible, terrible. No me pregunte qué me dolía, yo no sabía lo que me dolía. Pero gracias a Dios el Señor estaba ahí. El Señor estuvo ahí. Y bueno, duró un par de horas, así hasta que me fui componiendo cada vez mejor. Y mi esposo estaba orando. Y Daniel se despertó, pero no porque hice ruido. Está atento, ¿vio? Yo creo que está atento. El Señor nos pone atento. Y doy gracias a Dios porque no quedé muy bien ayer. Pero hoy tenía que predicar. Entonces, el Señor acomoda todas las cosas. De a poquito, porque todos vamos teniendo algunas cositas, algunas chucherías, como decía mi tía. Y vivió hasta los 90 y pico de años. Pero doy gracias a Dios porque estoy bien. Porque estoy parada, porque estoy bien, porque el Señor es el que se encarga de ponerme de pie. Amén. Así que quería agradecerlo. Fue muy feo. Una cosa horrible, horrible. Que cuando usted no encuentra la manera de ponerse de pie, pero allí estaba el Señor obrando. Así que yo doy gracias a Dios, que hoy estoy bien. Usted, si me veía ayer, había que llamar a una ambulancia. Pero como me ve hoy, damos gracias al Señor. Amén. Y ese es el Dios poderoso que recién oraba el hermano a Gonzalo, cuando decía que las cosas imposibles Dios las hace posibles. Él oraba. Si usted presta atención cuando se ora y cuando se manifiesta alguna palabra, usted va a ver cómo usted se va enriquecido a su casa y con la fe fortalecida. Y yo quiero hablar de un momento de fe en este día. Dice en el capítulo 7, versículo 31, y me gustó tanto, me llenó tanto en esta tarde este pasaje. Lo iba leyendo y es como que usted come el mejor pan, y usted se fortalece, usted se goza. Y dice en el capítulo 7, verso 31, el subtítulo, mi Biblia, Jesús sana a un sordomudo. Pero hay sordo y tartamudo, algo difícil de entender, pero así dice que estaba volviendo, versículo 31, Jesús a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió Jesús y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué maravilloso este momento en un escenario donde habla, no dice de dónde salía, pero no dice a dónde iba. Este recorrido
en el territorio, fue en el territorio gentil, de los gentiles. Marca una ruta, puede ser que hubieran pasado semanas o un par de meses, pero no especifica hacia dónde iba. En otras partes de la escritura sí dice, salió de tal lado y iba hacia tal lado. Es como que hacía un recorrido tomando su tiempo con sus discípulos, hablándoles, instruyéndoles en todo este camino. Y este evangelista toma un pasaje, toma un incidente, un momento, un milagro. Dice que le trajeron quizás familiares, quizás amigos. Dice, mire, llama la atención algo en este pasaje. Cuando usted se interesa por su familia y los trae a la iglesia, ora por ellos y los trata de invitar y de orar y de traer. Porque si hay conflictos en la familia, bueno, hay que traer a la gente. A veces hay que callarse un poco la boca, como hablaba con ciertas personas, y decirle, bueno, pero mira, vamos a dejar el conflicto ahí, pero vamos a ir a la iglesia. Porque a veces los conflictos vienen de los conflictos internos. Entonces, los amigos lo mismo. A veces recibimos tantos milagros y tantas cosas, tantas hermosuras, y nos vamos a casa con el milagro, pero no compartimos a otros que necesitan. Qué importante es sentir esa necesidad en nuestra vida por ayudar al prójimo y decirle, hay una salida, vecino, amigo, amiga, familiar, compañera de trabajo, compañero de trabajo. Usted se lo encuentra en los hospitales. Siempre uno a veces va por una urgencia y Dios nos pone a alguien para hablarle. Al final me trajiste el Señor por mi problema, pero lo estuve predicando a otra persona. Así como siempre dice la hermana Mari, ¿no es cierto? Que ella a veces son médicos y siempre alguien encuentra para hablarle del Señor. Y ahí vamos a tocar otro punto después. Entonces, todo lo que menciona es este milagro. Pero mire, dice que ellos le trajeron, porque ellos sabían que Jesús podía sanarlo y que también quería sanarlo. La gente estaba conociendo que Jesús quería bendecir, sanar, libertar. Pero hay una cosa que llama la atención. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Evidentemente Jesús quizás en otras ocasiones tocó a las personas y las personas sanaban o se libertaban. Y a veces no las tocaban. Pero llama la atención que ellos le trajeron la persona con necesidad. Pero le dicen a Dios cómo lo tiene que libertar, cómo lo tiene que sanar. Y a veces nosotros cuando le oramos y pedimos a Dios, le queremos dar las directivas y le decimos, Señor, yo quiero que tú me sanes así. Yo quiero que tú me soluciones, pero así, No le damos, queremos limitar el poder de Dios y la forma que Dios tiene, que si vamos al caso, Dios tiene un trato personal con cada uno. A uno lo sana de una manera, a otro lo sana de otra manera. Pero nosotros queremos darle las directivas a Dios. Y queremos encasillar y encerrar al Señor y la forma que Dios quiere hacer como nosotros. Ay, no, eso no. Fíjense que cosa que no siempre hizo esto Jesús. Esto fue un caso único. Ahora, usted dirá, fíjese, dice, tomándole, otra cosa que le dijo, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Mire qué cosa, qué característica. Bueno, algunos tomará esto, va a empezar a escupir la lengua a todos, pero no. Esto es algo específico que Dios te guía. Y les voy a decir algo más. Imagínense que el sordo mudo, o tartamudo, como dice aquí, la persona que no escucha, generalmente no entiende, se siente incómodo, hasta desconfiado en el grupo de las personas, ¿no? Porque no sabe de qué se trata. Y está allí prestando atención qué es lo que está pasando, o si están hablando de él o qué.
Entonces, ¿qué hace la persona que está en esta condición si no tiene una ayuda o quizás una educación en las lenguas de señas o se puede expresar? Imagínense que este hombre no tendría ninguna de estas cosas. ¿Qué hace? Se aparta, se encierra en su problema. Y así hacemos nosotros muchas veces cuando estamos medio sordos, que no oímos la voz de Dios, empezamos a tartamudear y a hablar mal. Esa es una de las reflexiones que tenemos que tener nosotros. Cuando nosotros nos ponemos sordos o estamos sordos a la palabra de Dios, hablamos mal. Nos expresamos mal y no entendemos. Pero Jesús, a través quizás de las señas de este hombre, diciéndole, aquí, en mis oídos, en mi lengua, él quizás habrá tocado las partes de su cuerpo. Y Jesús, si le hablaba a él, no le iba a escuchar. Pero Jesús usó lo mismo quizás para mostrarle que él sanaba sus oídos y liberaba su lengua. Pero le habló dos sordos. Le habló al sordo físico y le habló también a los sordos que estaban ahí con los oídos buenos, físicos, pero quizás no entendiendo. Porque en un momento dice que él levantó los ojos al cielo en señal de que ese hombre viera bien de dónde venía el socorro y gimió. Fíjense qué importante es esta parte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos con confianza. Y este hombre, en su necesidad, trató quizás de explicarle, tocando sus oídos y expresándole su dolor, su problema, su angustia. Y él quizás le contestó de la misma manera, como diciendo, de aquí viene. Pero fíjese que aparte de eso, y le dijo efata, es decir, sé abierto. Se abrían sus oídos. Pero si este estaba sordo, ¿para quién hablaría? Para los sordos espirituales. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque si ustedes ven en otro pasaje, dice que, yo lo había anotado por acá, dice que cuando fue la cuestión de los panes, y ellos estaban en el barco, dice, todavía no pudieron entender lo de los panes, porque tienen corazón duro. Entonces a veces los oídos están sordos porque hay un corazón duro para recibir la palabra de Dios, para recibir las instrucciones. Eso es lo que él estuvo haciendo en toda esa jornada, instruyendo a sus discípulos, en comunión con ellos, explicándole lo que venía, la verdadera importancia de cuál era su misión en esta tierra, que a través de la cruz se alcanzaría la salvación y el reino de los cielos y el perdón de los pecados y tantas cosas que pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso dice en el capítulo 8, versículo 17, en un momento, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no ves y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Se da cuenta? Entonces dijo en ese momento, efata. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Pero ¿cómo hablaba bien si él era sordo y tartamudo? No se sabe cuál había sido la situación de este hombre.
pero generalmente el sordo, cuando se le abre, no es fácil que hable con tanta naturalidad, porque necesita un aprendizaje y una práctica. Necesita, porque no escuchaba. Pero este salió hablando normalmente. Así hace Dios los milagros. Ahora, con respecto a que a veces le queremos decir a Dios cómo tiene que ser y le queremos trazar la ruta de sus milagros y de su voluntad, pasó lo mismo, es natural en el ser humano. Mire, allí por Segunda de Reyes capítulo 5 del versículo 10 al 14 encontramos a un capitán de ejército, Naamán, que estaba leproso y fue a buscar al profeta. Y él pensó que le iba a recibir porque él era Naamán. Entonces ahora va a salir y me va a recibir y me va a sanar. No, le mandó a decir, anda y metete 7 veces ahí en el río Jordán. Y se enojó a este hombre. ¿Cómo me va a tratar así? De otra manera me tiene que sanar. Yo le voy a decir de cuál es el camino para que Dios obre en mí. Y le dijo, anda, limpiate 7 veces en ese río de Jordán. Y él dijo, pero en Damasco hay ríos mucho más limpios y más cristalinos, ¿no me puedo sanar ahí? No, ahí en el Jordán, en ese río donde tiene mucho sedimento el río y no son tan claras las aguas. Pero andá y obedece. Y ya se iba, pero gracias a Dios siempre hay algún instrumento de pacificador, ¿vio? Dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y ese pacificador le dijo, pero Señor, si te está diciendo y te podés sanar, ¿por qué no vas y obedecer? Y lo convenció y fue. Y cuando él empezó a ver cómo a medida que iba saliendo su carne se iba transformando de esa carne podrida a una carne sana como la de un niño, entonces se dio cuenta que el profeta tenía razón. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios que Dios quiere obrar. Amén. Y me llama la atención la otra parte donde dice, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y algunos dirían, ¡oh, qué bueno! Jesús le dice, no divulguen. Y yo lo voy a hacer. Aunque esto era una maravilla, aunque ellos se maravillaban, era una desobediencia. Estaban desobedeciendo. Saben que Jesús nunca quiso ser el centro de un obrador de milagros. Había un propósito mucho más grande en estos milagros. Él quería que las personas pusieran su fe en Él y en la palabra de Dios, porque había algo mucho más grande que un milagro, mucho más grande: la salvación, la resurrección, el reino eterno. Hoy no comprendemos tantas cosas y a veces juzgamos con el atrevimiento de juzgar a Dios. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué me permitiste pasar por esto o aquello? Cuando no entendemos cuáles son los verdaderos propósitos de Dios a través de los caminos por los que tenemos que transitar. Hoy no lo vemos, pero esto eran gotas o pequeñas muestras de lo que será algún día el reino de Dios, el reino de los cielos, donde ya no habrá naturaleza caída, donde no habrá lugar para la tristeza, donde no habrá lágrimas, porque estaremos rodeados de la luz de Cristo dentro del mismo Señor, en ese escenario maravilloso. Y ahí quizá vamos a entender muchas cosas de las que hoy no pudimos entender. Y hasta pensamos, Dios no me ayudó, Dios no ha hecho lo que yo le dije, con tal atrevimiento. Pero sabe que estos no le hicieron caso. A ver, acá está. Estos no le hicieron caso porque por naturaleza la persona es así. Es muy difícil de controlar la popularidad dentro de una multitud. La gente donde ve algo
se amontona. Pero Jesús le dijo, no lo hagan, no digan, porque había algo mucho más grande detrás de su ministerio, con su ministerio. El llegar a la gente para que sea salva. Después llegarían los dones, llegarían los ministerios, llegaría a trascender su palabra hasta el día de hoy, a través de tanta gente que obedeció a Jesús y obedeció al Señor. Amén. Y sabe que nosotros también a veces somos unos tercos. Cuando el Señor nos dice, vayan, abran la boca, prediquen, traigan, inviten, oren, nosotros hacemos al revés. Hacemos al revés. Hacemos al revés. No abrimos la boca, no contamos lo que Dios está haciendo, no invitamos a la gente, no predicamos el Evangelio. Hacemos al revés. Dios tiene la naturaleza de la persona. Al revés hacemos. No, que sí, está pasando, pero que hace mucho calor ahora para estar parado en la calle. No, me voy y me cuesto y me tomo algo fresquito y me pongo el aire. Al revés. Cuando tenemos que testificar, ¿sabe cuántos milagros hay? Y nosotros a veces lo sabemos por la intercesión. ¿Cuántos milagros hay? Y la persona se calla la boca. Y después se da la gloria a sí mismo. O la gloria a los médicos, o a los bancos, o a otra cosa. ¿Sabe cuántos milagros hace? Por eso yo conté que hoy estoy bien, gracias a Dios. Porque para como estaba era para ir para allá una ambulancia. No me podía levantar, no podía abrir los ojos. No sé, fue algo horrible. Si alguien me ve, esta mujer debe tener un ataque cerebral, un ataque cardíaco, pipi, qué sé yo. Tratando me voy a morir un día antes y un día después que el Señor me venga a buscar. ¿O no es así? Eso no quiere decir que yo no haga los controles que tengo que hacer. Sí. Voy y hago todos los controles por obediencia, porque en la obediencia está la bendición. Claro que sí. Y cuando no me alcanza la fe, bueno, me entenderán los médicos. Y también hay que esperar. Hay que esperar en el Señor. Amén. Y en ese proceso, cuando uno está allí, en el dolor, que uno se siente mal, o que usted empieza como le ha pasado a mi esposo a veces, rodeado de enfermos y de gente que grita, y bueno, a lo mejor yo no estuve en ese lugar, pero lo acompañé, así que uno lo ve también. Y usted se da cuenta que a veces nos hacemos problemas por tantas tonterías, y cuando pasamos por esas situaciones nos damos cuenta que es lo que realmente vale la pena. Dios, nuestra vida, y no estar enojados por tonterías. No es tontería, porque se pierde el día, ¿vio? Se pierde, no se invierte, se llena de demonios la persona, abre las puertas, etcétera. Por eso es que hay que ser cordial. El Señor siempre nos manda lo contrario a este mundo. Lo contrario. Cuando en el mundo usted recibía algo, usted se lo devolvía doble. Bueno, ahora doble. Me pegaste una, yo te pego dos. Pero el camino del Señor es al revés. Es la antítesis. No es verdad que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por ahí venían, jugamos con las chicas y tú, así ahora, tú, doble. Ganaba triple, tú, te daba tres. Ahora, 6, 4. Siempre un poco más. Pero qué bueno que en el camino del Señor vamos a la oración y se nos terminan los tuk-tuk. Usted agarra los tuk-tuk y le dice agarra, lo pone en el tacho de su. Bueno, Señor, vamos a dejar los tuk-tuk. Y es diferente. Entonces, el Señor nos manda a ser cordial. Amable. Porque
Es cierto que por ahí se sube, a veces se ve una persona y uno no sabe la guerra interna que puede tener y uno la está juzgando. Y uno está contestando mal, o está juzgando, o está menospreciando, o encima, en vez de orar y traerlo con lazos de amor, se lo aísla un poquito más, para castigarlo un poquito más. Porque es así. Pero por eso el Señor dijo: no hable, no digan nada, y dice que las multitudes era algo incontrolable. Vio, las multitudes, la popularidad de las multitudes es incontrolable y hasta amenazante. Y hasta amenazante, porque usted ve que se le viene todo junto. Pero hagámosle caso al Señor y dejemos que el Señor nos diga cómo hacer las cosas, y dejémoslo a Dios hacer, aunque nos cueste, aunque sea difícil esperar, aunque no podamos entender algunas cosas ahora. Algunas las vamos a entender dentro de un tiempo y otras las entenderemos allí cuando estemos con Él. Y dice que mal lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo: bien los ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta es la línea de trabajo de Dios. Allí en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31, después que el Señor había creado todo, dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en grande manera, porque todo lo que el Señor es bueno. Entonces, ¿qué reflexión sacamos en este hermoso, yo le puse hermoso mensaje, pero no porque lo dije yo, sino porque me encantó, me gustó esto, cómo el Señor nos enriquece y nos enseña? La reflexión es que a veces los hombres y las mujeres, cuando estamos sorditos, no oímos a Dios y hablamos mal. Cuando Dios te dice: así dice el fruto del Espíritu Santo. Esto es 9 manifestaciones del Espíritu Santo. No las queremos escuchar. Ni el amor, ni la fe, ni la mansedumbre, ni el perdón, ni nada. Porque estamos sordos. Entonces, como estamos sordos, donde nos filtró algo de la palabra, acomodamos. Pero donde no nos filtró y no nos deja mostrar, no hablamos bien. Y nuestro léxico no es bueno. Es un léxico tóxico, es un léxico picante, molesto y que no te edifica. No edifica a nadie. Pero cuando entra esa palabra y esa paz a nuestro oído espiritual y a nuestro corazón, empezás a hablar bien, empezás a tratar bien, empezás a dar palabra de fe, palabra de bendición, palabra que edifique, palabra de amor, palabra de poder. Y no sé si se va a poder. ¿Cómo? Entonces no te entró la palabra de Dios que dice, que el Señor dice: para mí no hay nada imposible. No te entró. ¿Y por qué no te entró en el oído? Porque estás sordo. Pero cuando abrimos la orejita espiritual, allí se abre también la mente. Porque el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de que esa palabra no vuelva vacía, sino produzca para lo que te fue enviada. Entonces, tiempo de que si hay algo que todavía estás luchando en tu interior y sabes que Dios te dice no es así, y sabes que te dice Dios te va a traer problemas, y te dice Dios estás conduciéndote mal, mejor que abramos las orejas espirituales y dejemos que el Espíritu Santo abra nuestra mente y vamos a empezar a hablar adecuadamente. Vamos a cambiar el lenguaje. Amén. No entenderemos cosas hasta que no seamos transformados totalmente.
aquí en la tierra vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados. Por eso el Señor habla de un nuevo nacimiento. El Señor habla de un nuevo nacimiento. Este sordo tartamudo dice que fueron liberados sus oídos y pudo oír a Jesús. Pero en el mismo momento se desató su lengua. Y eso significa que estaba hablando mal. Pero nosotros damos gracias al Señor, porque en este tiempo que el Señor nos da en esta tierra, es importante que lo escuchemos y que empecemos a hablar mal. Y si alguien te debe algo, será tiempo de perdonar y dejarlo en las manos del Señor. Si alguien no ha cumplido, déjalo. Lo importante es que hagas lo bueno. Porque a mí Dios no me va a bendecir por lo que hace bien el otro. A mí Dios me va a bendecir por lo que yo siembro bien. Y siempre tengo una fotito que las pongo año tras año. El que sabe lo que sembró, ¿no es cierto que algunas hermanas la leyeron, La pastora la puso en el estado. El que sabe lo que sembró, no le tiene miedo a la cosecha. El que sabe lo que sembró, no le tiene miedo a la cosecha. El que sabe lo que sembró, no le va a tener miedo a la cosecha. Por eso tenemos que sembrar bien. Oye, pero yo antes no sembraba. Bueno, no importa. Hoy el Señor dice que cada mañana el Señor renueva su misericordia en nuestras vidas. Bueno, y antes no sabía cuánto era 1 más 1, pero ahora ya aprendí. 1 más 1 es 3. Ay, pastora, ¿cómo decir 3? Ah, no, 2. Bueno, no importa, ya voy a aprender. Ya voy a aprender. Y a veces no aprendemos, porque no oímos bien a la maestra. No oímos bien a la palabra del maestro. No oímos bien. Pero la reflexión en esta noche es que no tenemos que decirle al Señor de qué manera. Así, ponele la mano, Jesús. What? Vení. Vamos fuera de la gente que quiere manipular. Fuera de la gente que pone las reglas a Dios y dice así no y así sí. Ven y vamos, porque la salvación y la sanidad es personal. Ahora yo te voy a bendecir. Y así con tu dolor y con las palabras como te salgan, yo te entiendo y vos me vas a entender, porque yo me voy a hacer entender, te dice el Señor. Yo me voy a hacer entender. Y lo voy a hacer. Porque una cosa sí acertaron. Ellos sabían que Jesús lo podía sanar y que quería sanarlo. Por eso trajeron con seguridad. Es tiempo de que traigas a aquellos que sabés que no conocen al Señor, o aquellos que un día conocieron y se apartaron por alguna causa. No vamos a estar juzgando a nadie, simplemente invitarlos. Es tiempo todavía, mes de febrero, de campaña. El Señor les bendiga, pueblo de Dios. Este es el mensaje. Hasta aquí el mensaje. Venga el grupo Issacar.